Buenas tardes, estimada tutor y compañeras. Mi nombre es Claudia Salazar. Voy a acompañarlos inicialmente por este recorrido que vamos a hacer de nuestra caja de herramientas, a la cual le pusimos por nombre Mi Morral de Ideas y Herramientas. Inicialmente decidimos hacer esta caja de herramientas en forma de blog para que las entradas más recientes estuvieran siempre a la vista del visitante y así capturar el interés, porque se evidenciaba que la página estaba actualizada constantemente y añadíamos contenido. Si ustedes pueden ver, y bajamos un momentico, en la parte izquierda de la pantalla también pusimos pues la definición de de los maestros como agentes educativos, que aparece en el MEN 2014, y más abajo hicimos también la recomendación sobre este mismo texto, que básicamente es sobre el cual está fundamentado todo el proceso que realizamos en este curso. Con esto, claro, quiero dirigirme pues a la última entrada, que viene siendo la primera, la más antigua. Bueno, como grupo escogimos de todos los contextos nuestros, escogimos el que nos pareció más enriquecido, que tenía de pronto más características que pudiésemos aportar y que nos permitieran luego, más adelante, hacer los seguimientos. En la rueda de atributos, pues se condensaron todas las características que por su relevancia e importancia nos iban a aportar conocimiento sobre los niños y el contexto de los niños. Primero que todo, se anexaron las características de los niños, porque son ellos los sujetos activos de su propio aprendizaje, por lo tanto sus características son lo más relevantes. Y después, pues anexamos las características de su entorno, ya que entendemos que los niños desarrollan su identidad en relación con aquello que les rodea. Por eso tenemos ahí anexado el reconocimiento de sus historias particulares e individuales, y esto pues también, como son varios niños, nos lleva al concepto de una identidad colectiva como grupo. También en esta rueda de atributos consignamos las características de los escenarios de interacción, como ya dije, las características de sus familias y de la oferta de oferta de modalidad educativa que existe en el entorno. Esto nos va a ayudar a ver cómo la sociedad es importante en el desarrollo de los niños, así como nos indican las bases curriculares 2017. Y cómo esta oferta contiene las vivencias significativas de las cuales nos habla Quesada y Muñoz 2022, que influyen en el desarrollo de los niños. En este apartado de la WIS también planteamos nuestra intención de basar los aprendizajes en el respeto del niño y la niña como sujetos activos y protagonistas de su aprendizaje, pero también como parte de una comunidad, donde su formación como futuros ciudadanos participativos es una tarea de todas las personas que los acompañan. Los contextos también nos aportan la posibilidad de definir la mejor estrategia y metodológica para abordar los grupos de niños específicos y fomentar su curiosidad y creatividad respetando sus ritmos y su bagaje cultural. Con esto, pues, podemos terminar esta primera fase de la rueda de atributos y dar paso a nuestra compañera Paula, que nos va a explicar la siguiente. Bueno, cordial saludo. Gracias, compañera Claudia, por tu aporte. Bueno, yo le voy a hablar sobre la matriz presentada correspondiente a un instrumento de seguimiento utilizado en el ámbito educativo. En ella se observa para quien se emplea en la documentación como mecanismo de seguimiento de acuerdo con el lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, MEN 2014. Este mecanismo consiste en realizar el registro continuo, detallado y reflexivo de los procesos que ocurren en el aula, incluyendo observaciones, acciones, producciones y expresión de las niñas y niños. La documentación permite captar acontecimientos significativos, describir avances, dificultades, así como comprender cómo se dan los aprendizajes y el desarrollo a partir de estos registros. El docente puede analizar el progreso del estudiante, identificar necesidades y valorar la experiencia y orientar decisiones pedagógicas fundamentadas. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias, compañera. Y que esta información va de forma sistematizada para mayor organización y que también facilita un análisis y una guía pues de algún proyecto que se vaya a estar llevando a cabo. En este caso, pues, lo que nosotros hemos trabajado y en cuanto a nuestra población, ¿verdad? Seguidamente, tenemos por acá por mostrarle nuestras entradas, la cual es la matriz
de mecanismo de seguimiento. Aquí la podemos observar. Y bueno, efectivamente, el propósito de una matriz de seguimiento es básicamente esa herramienta de gestión que nos permite a nosotros poder monitorear, poder evaluar, poder verificar el cumplimiento de actividades, objetivos, indicadores y compromisos pues, que tenemos. La podemos evidenciar un momentito y rueda hacia acá. ¿Listo? Aquí podemos evidenciar cómo nuestra matriz de mecanismo de seguimiento la llenamos. Esta consiste en el mecanismo, las características y quién puede aplicarlo. Entonces, básicamente el objetivo de esta matriz de mecanismo es asegurar que lo planificado, que lo que se está ejecutando puede estar correctamente. Y también sirve, o nos sirve a nosotros en este caso, para poder monitorear esos avances, para poder controlar los indicadores, para identificar cuáles son esas finalidades con las cuales pretendemos nosotros pues alcanzar, ¿verdad? Y bueno, básicamente esta es nuestra parte de la matriz de valoración. Okay, aquí vamos un poquito más. Aquí está. Posteriormente, miren, y podemos verlo. Y nos damos cuenta que la mayoría coincidimos en que las personas que pueden aplicar esto son los docentes, los agentes educativos, los cuidadores y la familia. Eso sería todo en cuanto a la parte de nuestra matriz de mecanismo de seguimiento. Ahora a continuación le vamos a dar paso, va a estar hablando un poquito acerca de algunas experiencias, acerca de las experiencias pedagógicas para la infancia. Bueno, mire, en esta parte de las experiencias pedagógicas para la infancia, cabe resaltar de que esta consistió en que cada una de las integrantes de nuestro curso, de nuestro grupo, pudiera planificar, pudiera ejecutar una experiencia pedagógica, pero específicamente centrándonos en la parte de la primera infancia. Vamos a darle paso a esta entrada para que podamos observar la manera en la que se organizaron cada una de estas experiencias. Bueno, a continuación se van a desplegar las experiencias de cada una de nosotras. La primera experiencia que nos aparece aquí es la experiencia de nuestra compañera Claudia, ¿verdad? Y bueno, cada quien le dio un nombre llamativo, un nombre atractivo e innovador. Y el propósito de esta experiencia es poder fomentar en los niños un aprendizaje de manera más dinámica, un aprendizaje que realmente esté enfocado no en lo tradicional, sino en lo innovador para ellos. Y nuestra compañera Claudia diseñó una estrategia llamada Chef de Galleta. Tenemos también que la compañera Paula diseña su estrategia pedagógica llamada Detectives de Emociones. La de la compañera María Alejandra Correcto María de la compañera Danieli tiene por nombre Mi Huertito. Y finalmente tenemos la de mi persona, quienes habla en este momento, Mi Huerto de Historia. Cada una de estas experiencias pedagógicas nos permitieron a nosotros tomarnos ese tiempo para poder analizar de qué manera lo íbamos a lograr. Y la importancia de todo esto es que siempre tuvimos presente la población con la que se estuvo manejando y estamos en primera infancia. Sabemos que cada niño aprende de una manera diferente, cada niño tiene necesidades incluso diferentes, pero que nosotros quisimos centrarnos en poder darles a ellos una buena experiencia en caso de poderla implementar en algún momento. Y creo que ese fue nuestro enfoque siempre, crear experiencias que fueran de manera significativa para ellos, para lograr en sí el objetivo que nosotros pues, teníamos propuesto en cada una de estas experiencias, basándonos en que la interacción, en que tienen que interactuar con los materiales, que ellos aprenden a través de la experiencia y a través de su exploración en el medio que se encuentra. Eso sería básicamente lo que nosotros desarrollamos en esta fase, que fue la creación de las experiencias en educación infantil. Muchísimas gracias. A continuación le damos paso a la siguiente compañera, quien va a estar compartiendo también con nosotros en este momento una de las siguientes entradas
y de las fases que trabajamos a lo largo de nuestro curso. Muchas gracias, compañera Nayarit. Y ahora vamos a hablar sobre nuestra siguiente entrada, que es valorando y articulando. Se encuentran 5 estrategias, que son conociendo al jaguar, el mercado de los números, descubro, juego y aprendo, detectives de emociones en el aula y exploradores de palabras. Estas conforman un conjunto integral que potencia el desarrollo cognitivo, comunicativo, emocional y social de cada niño. Cada experiencia aborda un aspecto esencial del aprendizaje, desde fortalecer la comprensión lectora y la identidad social a través del jaguar. Promover el sentido numérico mediante el juego simbólico del mercado, apoyar la adaptación, trabajar el reconocimiento y la regulación emocional con dinámicas de detective hasta explorar el lenguaje, el vocabulario y la creatividad desde la aventura de palabras. En conjunto, estas estrategias convierten el aula en un espacio dinámico donde los niños descubren, expresan y experimentan, pero sobre todo aprenden de manera significativa. Por eso, invito a implementar este paquete pedagógico completo. ¿Por qué? Porque ofrece una propuesta educativa sólida, atractiva y profundamente humana. Estas 5 experiencias se articulan para estimular la curiosidad, el juego, la exploración emocional, el pensamiento lógico, la creatividad y el desarrollo del lenguaje, mientras fortalece la convivencia, el trabajo en equipo y la autonomía. Al aplicarlas, el aula se transforma en un entorno vivo donde los niños participan activamente. También conecta lo aprendido con su contexto, expresan lo que siente y construyen conocimiento desde la exploración. En conclusión, es una oferta educativa que no solo enriquece el aprendizaje, sino que impulsa el desarrollo integral, fortalece los vínculos con las familias y aportan experiencias memorables que dejan huellas en la formación de cada uno de los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahora vamos a darle paso a la compañera Daniel y nos va a estar hablando un poco acerca de la teoría y la práctica, donde se basa en la implementación de las estrategias que seleccionó cada una de nosotros. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la teoría a la práctica en el seguimiento del desarrollo infantil. Hoy quiero compartir cómo pasamos de la teoría a la práctica en el seguimiento y valoración del desarrollo infantil. Este proceso no es solamente un requisito, sino un ejercicio constante y reflexivo que nos permite conocer quiénes son realmente los niños y las niñas, sus culturas, sus familias, sus historias de vida y los contextos en los que crecen. Al comprender esto, podemos definir con claridad nuestras intenciones pedagógicas y utilizar estrategias que favorezcan la observación y la escucha activa. Esto nos permite analizar capacidades, intereses, interacciones y valorar de forma ética lo que viven y aprenden los niños y niñas. De esta manera, el seguimiento se convierte en una herramienta que fortalece su bienestar, creatividad y autonomía, así como la relación entre escuela, familia y comunidad, aportando a una enseñanza más innovadora y conectada con sus realidades. En resumen, el seguimiento cobra sentido cuando nos permite acompañar de verdad a cada niño y niña en su camino, entendiendo que todos crecen y aprenden de manera única. Y por eso el propósito del morral de herramientas que realizamos es compartir ideas y estrategias que puedan servir a docentes en sus prácticas pedagógicas, promoviendo una educación más flexible, humana y transformadora. Muchísimas gracias, compañera Daniela, por su valioso aporte. Cada una de nosotras tuvo que seleccionar una de las experiencias diseñadas para hacer la implementación. Y aparte de esa implementación que cada una realizó, nosotros pues desafiamos una reflexión y es lo que queremos compartirle. Nuestra compañera María Alejandra, quien implementó la estrategia de mercados de números, pueda compartir con nosotros en este momento la reflexión de implementación. Bueno, compañera Nayarit, ¿cómo evaluó el impacto de la experiencia pedagógica el mercado de los números? Pues
se evalúa a través de la observación directa, sistemática y continua. Es decir, que durante la actividad analicé cómo los niños manipulaban los materiales, resolvían consignas sencillas, identificaban cantidades, clasificaban y expresaban ideas. Esto me permitió reconocer avances en su forma de pensar, de interactuar y de usar el lenguaje. También un principio del MIN es que cada niño aprende a su ritmo y expresa sus múltiples maneras. Estas observaciones se convirtieron en vivencia del impacto real de esta actividad y en su desarrollo cognitivo, emocional y comunicativo. Por otra parte, sí, realicé algunos ajustes durante la implementación porque noté que la planeación inicial no respondía de manera óptima a las necesidades de los niños. Es decir, porque él me señala que las prácticas pedagógicas deben ser flexibles y adaptarse a las particularidades de cada niño y niña, por lo que ajusté la propuesta privilegiando la manipulación concreta y el acompañamiento más cercano. Esto garantizó que la experiencia fuera significativa, accesible y coherente con el nivel del desarrollo. Por otra parte, sí surgieron desafíos. ¿Y cómo lo superé? Pues uno de los desafíos principales fue que algunos niños requerían de mayor apoyo y mayor claridad en las consignas, lo que hizo necesario modificar la secuencia inicial. Para superarlo, observé atentamente sus reacciones, ajustes de ritmo, organicé turnos más claros y utilicé mediaciones más sencillas. También necesité mantener la atención del grupo, lo cual resolví ofreciendo una experiencia más concreta y cercana. Como nos sugiere el MENQUE, crear ambientes que fortalezcan la autonomía, la participación activa y el disfrute. Por otra parte, ¿qué aprendizajes personales y profesionales obtuve? Pues esta experiencia me permitió comprender que la labor docente requiere flexibilidad, sensibilidad pedagógica y la capacidad de adaptación. Aprendí que la planeación es una guía, pero no la realidad del aula, porque en el aula se exigen muchos ajustes constantes. También que los niños aprenden más cuando las actividades parten de sus intereses y ritmos. La documentación y la observación permiten tomar decisiones pedagógicas fundamentales. Por otra parte, acompañar con calma, escucha y disposición generan experiencias más humanas y significativas. Muchísimas gracias. Gracias a usted por compartir su reflexión y experiencia. Ahora queremos escuchar a la compañera Daniela con su experiencia Descubro, voy y aprendo observando mis habilidades y las de mis compañeros. Adelante, compañera, estamos para escucharle. Bueno, para finalizar, esta experiencia me permitió reafirmar que cada acción que realizamos en el aula debe tener un propósito profundo y es acompañar a los niños y niñas en su desarrollo integral. Entendí que observar, escuchar, registrar y adaptar no son simplemente pasos del proceso, sino gestos de cuidado que reconocen la voz, las emociones y las capacidades de cada uno. También aprendí que cuando ofrecemos tiempo, libertad para explorar y estrategias que faciliten la expresión, los niños se sienten más seguros para participar, crear y convivir. A pesar de los desafíos, descubrí que la flexibilidad pedagógica y el trabajo en equipo permiten transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje, tanto para ellos como para mí. Este proceso me recordó que el juego es una ventana privilegiada para conocer lo que sienten, lo que saben y que la evaluación debe ser siempre humana, cercana y centrada en los procesos más que en los resultados. Hoy me llevo la convicción de que cada experiencia vivida fortalece mi labor docente porque me impulsa a seguir aprendiendo, a innovar y a construir espacios donde los niños y niñas puedan desarrollarse como sujetos de derecho, felices, curiosos y protagonistas de su propio aprendizaje. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición de las reflexiones de manera individual, queremos escuchar a la compañera Claudia, quien va a estar dándonos a conocer cómo vivió, cuáles fueron esos desafíos que se le presentaron en el momento de la implementación de su experiencia conociendo al hardware. Adelante, compañera Claudia. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quisiera hacer la precisión de que el tema escogido en mi caso
fue puntualmente con la intención de involucrar la parte cultural del entorno de los niños del contexto elegido, ya que el jaguar es un animal que está inserto en la mitología de la población zenú, que es de donde descienden las personas de la comunidad de San Juan de Nepomuceno. Entonces fue muy interesante incluir esta parte de la etnografía del lugar. La evaluación y el seguimiento que hice lo hice utilizando la observación directa y la escucha atenta del comportamiento y la capacidad de expresión del niño y contrastarla con el cierre. Todo se anotó en la bitácora, detallando las partes que transcribí en la Wix. Fue una oportunidad, ¿no? Las preguntas de bienvenida para hacer esa primera apreciación y luego contrastarlo con las preguntas de cierre y ver cómo había habido una evolución en el niño, en sus comportamientos a través del diseño de la experiencia. Dentro de la experiencia que diseñé se lograron los objetivos propuestos, que fue despertar la curiosidad por el tema en concreto, y que la niña pudiera expresar sus ideas mediante su propio vocabulario y darle palabras nuevas para que empezara a tener más recursos que integrar en su expresión oral, para que luego la utilizara en sus futuras intervenciones independientes. Se anotó también en la bitácora la intervención que tuvo la madre en un momento en que sintió la necesidad de hacerme una aclaración. Y como nos dice el MEN, las familias conocen a sus hijos e hijas y saben sus historias, son su referencia esencial y lo que han visto en muchas circunstancias, y pueden decir cómo es su hijo o hija en casa, qué ha aprendido, cómo juega o se relaciona. Y esto es una información muy valiosa que nosotros como agentes educativos debemos siempre tener presente. Cualquier cosa que los padres nos dicen en nuestra experiencia pedagógica es un mundo de diferencia en cuanto a cómo vamos a proyectar o a reformular nuestra práctica docente. ¿Qué ajustes tuvo que implementar? Bueno, durante la experiencia fue claro, y aquí también hago el paréntesis de que es importante saber leer las expresiones no verbales de los niños. Fue claro que al principio la niña, de estar sola, como fue en mi caso, se sentía un poco apática y se sentía un poco como sin motivación. Entonces, pues teniendo acceso a una niña un poco más grande, la incluí en la implementación, lo cual produjo un cambio significativo en la actitud de la niña y estuvo más abierta a las actividades. Básicamente todo esto porque el MEN nos dice que valorar consiste en analizar las relaciones que se dan en el marco de la práctica pedagógica entre lo indagado con los niños y las niñas, sus familias, y lo proyectado de manera individual con los otros profesionales y maestros de la educación inicial y preescolar. Todas estas informaciones y variables deben jugar en el momento en que se está implementando y sumarle obviamente nuestra flexibilidad para poder reformular en el beneficio del niño aquella planeación inicial y no dejarla rígida, sino que ella se vaya moldando a lo que el niño va presentando. La experiencia de la mediación lectora por un adulto que se hace de forma intencional hace un mundo de diferencia. Ella respondió positivamente a todos los pasos del diseño. ¿Qué desafíos pudo haber encontrado? Bueno, como les dije en la primera parte, un poco de apatía al principio, que fue solucionado con la inclusión de otra niña. Y pues la validación que le fui dando también ayudó mucho. Se sintió cómoda y pues ya se abrió las actividades. Dentro de mis reflexiones profesionales, pues me llevo darme cuenta que los niños son muy abiertos y receptivos, como les dije, a estas lecturas intencionales en voz alta. Que la actitud del maestro hacia la actividad es la que pone el ritmo y la emoción, contagiando a los niños. Que utilizar la información dada por la familia ayuda a reorientar la actividad o enfatizar las cosas que el niño más necesita para que se logre su avance en lo proyectado. Que la actividad de lectura en voz alta mediada por un adulto es una estrategia efectiva dependiendo de cómo se utilice. Y los aprendizajes obtenidos pues en el niño permitió que la niña anexara palabras nuevas a su vocabulario, usando connotaciones distintas para estas palabras, integrándolas inmediatamente en su conversación. La niña pudo entender y extraer el sentido global del texto, realizando sus propias hipótesis acerca del sentido de este. Se identificó en la niña una mejora y una ampliación en su expresión libre. Bueno, aquí pues finalizo mi reflexión sobre la implementación.
Vamos a seguir con este proceso y bueno, queremos escuchar ahora a nuestra compañera Paula, quien nos va a estar hablando un poco acerca de la implementación de su experiencia detectives de emociones en el aula. Adelante. Buenas tardes. Bueno, durante esta experiencia detective de emociones en el aula, me sentí profundamente conectada con el propósito de reconocer y acompañar a las emociones de los niños y niñas. Desde el primer momento me imaginé una propuesta visual llena de elementos fantásticos. O sea, que ellos le generaran una sensación de curiosidad y ternura y motivación, un ambiente mágico donde las emociones podían explorarse de manera segura y creativa. La actividad experimentó una satisfacción al ver cómo los estudiantes se convertían en pequeños detectives capaces de identificar y nombrar y comprender lo que se sienten. En esto me reafirmo que las emociones influyen directamente en su manera de aprender, relacionarse y participar. Pues también me sentí comprometida y sensible en mi rol como docente, acompañando y escuchando y orientando. En este caso, fue una niña mientras descubría sus emociones a través de la experiencia lúdica, simbólica. En este caso, que fue un mapa donde ella podía manifestar sus emociones. Fue un momento en que me recordó la importancia de educar desde el corazón, de crear ambientes donde los estudiantes se sientan tranquilos, valorados, comprendidos. Ahora mismo en los colegios no se ven, pero es muy importante en lo personal. Esta experiencia me dejó como una sensación de plenitud y claridad, y pues ahora como docente en proceso, bueno, ya docente prácticamente, y puedo evidenciar que sí se pueden trabajar las emociones, que no solo favorecen el aprendizaje académico, sino que también fortalece en la autonomía, en la convivencia y en el desarrollo integral, para seguir formando niños y niñas capaces de conocerse, de expresarse y ante todo de enseñarle a esos niños que son la semilla para el futuro, la empatía y seguridad. Muchas gracias. Y finalmente mi personal va a estar compartiendo la experiencia que obtuvo en el momento que implementó la estrategia Exploradores de Palabras. Bueno, principalmente este proceso lo evalué de una manera en la que pude visualizar el proceso en la que ellos estaban llevando a cabo la implementación de esta actividad. También puedo decir que sí tuve que hacer algunos ajustes durante la implementación de esta estrategia. Uno de esos ajustes fue en el momento en que los niños debían encontrar las palabras, que la estrategia era la búsqueda del tesoro, me tocó ajustar esas palabras a que fueran un poco más sencillas, por así decirlo, de acuerdo a la capacidad en la que se encontraban ellos para poderlas leer, para poderlas identificar. Algunos desafíos que encontré en el momento de aplicar la experiencia pedagógica fue de pronto el tiempo limitado con el que encontraba en ese momento. Sin embargo, logramos afrontar este obstáculo, este desafío, y pude hacer la implementación de la actividad. Los aprendizajes personales y profesionales que obtuve mientras tuve esta implementación fueron bastante enriquecedores. ¿Por qué? Pues aprendí la importancia de la flexibilidad y la importancia de la adaptación. De verdad que como maestro muchas veces nos toca, por así decirlo, improvisar en el momento, pero esa es la idea. Debemos estar capacitados y debemos tener en cuenta de que muchas veces podemos planear tal cosa. Cualquier reto, cualquier desafío se nos puede enfrentar. Igual requiere de diferentes enfoques, ¿verdad? Y que también nos permita a nosotros aprender. Y me di cuenta de lo crucial que es la empatía en todo este proceso. Hablando de la parte profesional, pude yo también mejorar mis habilidades de planificación y de organización, aprendiendo pues que diseñar las actividades, al momento de diseñar las actividades sean un poco más efectivas y atractivas para los niños, lo cual va a permitir que capten su atención y por ende el desarrollo de estas actividades va a ser mucho más significativa porque es de su agrado, es de su interés. Entonces, básicamente, esta experiencia me ha hecho más consciente de la importancia de la formación continua y la colaboración en equipo para seguir creciendo en mi práctica o en mi vida profesional. Entonces, ya con esto finalizaríamos la parte de nuestra exposición de la caja de herramientas. Así que le agradecemos a todas nuestras compañeras por su gran aporte durante la presentación, la exposición o la venta de nuestra caja de herramientas llamada Mi Morral de Ideas y Herramientas. Muchísimas gracias.